Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban el saludo del profesor César. Me complace saludar a Patricia y Jesús, que nos acompañan en el programa. Buenos días, profesor, chicas y chicos de todas las regiones de nuestro Perú. Me siento muy contenta de estar aquí. Hola, amigas y amigos. Estoy feliz de acompañarlos en este programa. Antes de empezar, Patricia y Jesús, ¿qué nos pueden comentar el día de hoy respecto de la vacunación? Profesor, pienso que todos los peruanos tienen la gran responsabilidad de recibir la vacuna contra la COVID-19, porque las vacunas nos protegen y reducen los efectos del contagio. Por eso, dialoguen con sus familias para que tomen buenas decisiones y todos podamos recuperar nuestra forma de vivir. La vacuna es vida. Bienvenidas las vacunas a nuestra comunidad. Vamos a empezar este programa con mucho entusiasmo. No se olviden tener a la mano lapiceros, un cuaderno para tomar apuntes, un espacio de trabajo limpio y ordenado, y coordina con tus familiares para que no interrumpan durante la emisión del programa. ¿Alguno recuerda qué aprendimos en el programa anterior? ¿Quién desea comentarnos? Yo, profesor, hemos aprendido a explicar las relaciones de simultaneidad en la problemática de inseguridad ciudadana de los siglos XX y XXI en nuestra comunidad, nuestra región o país. Para ello, se han utilizado diversas fuentes de información. La inseguridad es un problema que nos aqueja a todas las personas, profesor, y en estos tiempos está en incremento. Frente a ello, algunas comunidades se vienen organizando para contrarrestar esta problemática que afecta mucho a las familias. Es cierto lo que acabas de mencionar, Pati. En mi comunidad, los problemas que tenemos es la venta de licor, personas que alteran la tranquilidad y la seguridad a causa del alcohol. Asimismo, el robo de animales menores, casos de violencia familiar, muy similares a los problemas de Villa Mantaro que analizamos en el programa anterior. Creo que deberíamos instalar puntos de seguridad en lugares estratégicos de las comunidades para combatir este problema y brindar tranquilidad a las familias. Muy interesantes sus participaciones. Creo que todos tenemos responsabilidad en esta tarea, desde los diferentes roles que desempeñemos en la comunidad. Es por ello que debemos contribuir a la seguridad ciudadana para asegurar la seguridad de nuestras familias, vecinos y vecinas. En ese sentido, el programa que desarrollaremos el día de hoy nos ayudará, porque se denomina Representamos la distribución de los puntos de vigilancia para contribuir a la seguridad ciudadana. ¡Qué genial, profesor! Esto nos permitirá comprender cómo sería la distribución de los puntos de vigilancia en nuestra comunidad y representarlos en el plano de la comunidad de Villa Mantaro. Tienes razón, Jesús. De esta manera contribuiremos a la tarea encomendada a la Policía Nacional y las autoridades de la comunidad de Villa Mantaro. Continuemos con este bloque del programa. Para ello, pedimos a los estudiantes del quinto grado tener a la mano sus materiales de estudio, estar muy atentos para anotar la información que crean conveniente.
Yo ya estoy listo para continuar, profesor. Yo también estoy lista. Muy bien. En el programa anterior hemos analizado una situación sobre la inseguridad ciudadana. ¿Cómo se ha representado la ubicación de las zonas inseguras en el plano de nuestra comunidad? Primero, hemos identificado los límites de nuestra comunidad. Por el sur limita con el río Cunas, por el este limita con el río Mantaro, al norte colinda con la avenida Coronel Parra y por el oeste con el barrio Central. Luego, hemos ubicado en el plano las zonas inseguras de nuestra comunidad. Las situaciones que se presentan con mayor frecuencia son presencia de bares y personas embriagadas, robo de los animales menores, asaltos a mujeres y menores de edad, zonas libres con escaso alumbrado público. ¿En qué zonas se han localizado la presencia de los bares y personas embriagadas? Profesor, esta zona insegura se ha localizado en el Jirón Tarapacá, entre la avenida Arica y el Jirón César Vallejo. Estas personas muchas veces alteran la tranquilidad y el orden público, por lo que aquí se debe implementar un punto de vigilancia. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para ubicar los puntos de vigilancia, a fin de contribuir con la seguridad ciudadana? Se debe tener en cuenta la distancia que hay entre una zona de riesgo y otra, profesor. Así es. En el trayecto del Jirón Tarapacá se han identificado dos zonas de riesgo, una entre la avenida Arica y el Jirón César Vallejo y el otro en el Jirón Las Balsas. ¿De qué manera podemos calcular las distancias entre estos dos puntos? Para calcular la distancia entre esos puntos, vamos a utilizar la regla. Recordemos que la escala es 1 centímetro por 50 metros. Tengo una idea, podemos hacerlo midiendo con la regla. Pero no creo que esa medida sea en el pueblo. Recuerda la escala, 1 centímetro del plano es igual a 5.000 centímetros de la realidad. Tienes razón, Pati. Ahora recuerdo su equivalencia. 1 centímetro también es igual a 50 metros. Es cierto, y acabo de medir los puntos, y me ha resultado 6 centímetros. Teniendo en cuenta la escala, que 1 centímetro del plano equivale a 50 metros en la realidad, entonces 6 centímetros será 300 metros. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Es correcto, Patricia. Eso quiere decir que la distancia que hay entre una zona de riesgo y otra en el Jirón Tarapacá es de 300 metros. Yo sugiero que se debería colocar un punto de vigilancia a la mitad de la cuadra del Jirón Tarapacá, que comprende la avenida Arica y el Jirón César Vallejo, de modo que su radio de acción del punto de vigilancia sea 150 metros a la redonda, que llegaría hasta Jirón A. Deustua por el sur. Tienes razón, Jesús. Pedimos a los estudiantes del 5º grado que sintonizan el programa que ubiquen los puntos de vigilancia, según las zonas de riesgo que han identificado en el plano de su comunidad. Profesor, también se han identificado robo de animales menores en la zona limitada por el oeste con la avenida Bolognesi, por el sur con el río Cunas, por el norte con el río Balsas y por el este con el Jirón Paracas, y además esta zona tiene una forma trapezoidal. Jesús, en esta zona, ¿en qué punto se puede ubicar los puntos de vigilancia? El segundo punto de vigilancia tiene que ser entre el Jirón Tarapacá y el Jirón Las Balsas. Hace un momento hemos determinado que hay una distancia de 300 metros entre el primer punto de vigilancia y este, que sería el segundo punto, profesor. Estoy de acuerdo con tu punto de vista, Jesús. ¿Y dónde se ubicaría el tercer punto de vigilancia, Patricia?
Un tercer punto de vigilancia, profesor, puede ser en la intersección de la avenida Francisco Bolognesi y el jirón Las Balsas. Como en esta zona se da con mucha frecuencia el robo de animales menores y tienen distintas salidas de escape, entonces se necesita más puntos de vigilancia. Muy bien, Patricia. Ahora, con la ayuda de una regla, vamos a unir los 3 puntos de vigilancia que acaban de mencionar. A los estudiantes que nos escuchan en casa, también pedimos que hagan este ejercicio en el plano de su comunidad. Patti, coméntanos, ¿qué figura se ha formado al unir los puntos de vigilancia? Se ha formado un triángulo. ¿Qué clase de triángulo, Patricia? Es un triángulo rectángulo, porque acabo de medir con mi transportador el ángulo que se forma en la intersección de los jirones Tarapacá y Las Balsas. Mide 90 grados. ¿Qué les parece si le asignamos una denominación a cada punto de vigilancia para su fácil ubicación? Por ejemplo, al punto de vigilancia que está ubicado en la intersección de la avenida Francisco Bolognesi y el jirón Las Balsas, le podemos denominar A. Claro, entonces, al punto de vigilancia que se encuentra a la mitad de la cuadra del jirón Tarapacá, entre la avenida Arica y el jirón César Vallejo, se puede denominar B. Al punto de vigilancia ubicado entre los jirones Tarapacá y Las Balsas se denominará C. Claro, Jesús. ¿Qué características del triángulo identifican? Observando el plano, podemos darnos cuenta que la distancia entre el punto A y el punto C es el primer cateto y la distancia del punto C al punto B es el segundo cateto del triángulo. Tienes razón, Patti. Entonces, la distancia entre el punto A y el punto B es la hipotenusa. ¿Y cómo calculamos la hipotenusa? Eso es fácil, profesor. Se calcula por el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Lo aprendimos en los años anteriores. Muy bien, Patti. Estamos seguros que los estudiantes de quinto que nos escuchan también lo recordaron. Continuemos. ¿En qué otros puntos creen que se debería implementar los puntos de vigilancia? Un punto puede ser la intersección del jirón Las Balsas con el jirón Paracas. A este punto se le denominará E. ¿Cuáles serían las razones para colocar un punto de vigilancia en esta intersección, Jesús? Profesor, acabo de medir la distancia del punto C al punto E. Mide 3 centímetros, pero aplicando la escala, la distancia sería 150 metros. La distancia es regularmente grande y veo que es necesario. Además, nos permitiría cuidar a las familias que visitan el parque, brindándoles seguridad y tranquilidad. Me parece muy interesante tu propuesta, Jesús. ¿Qué opinas, Patricia? Estoy de acuerdo con Jesús, profesor. Otro punto estratégico estaría entre el jirón Paracas con el camino antiguo que está en la orilla del río y le podemos denominar F, porque la distancia del punto E al punto F es 3 centímetros y su equivalencia es de 150 metros. Por esa zona roban animales menores y suelen tomar como ruta de escape la zona del río. Tienes razón, Patti. Y para no dejar ninguna salida a los ladrones, se puede colocar otro punto de vigilancia entre las intersecciones de la avenida Francisco Bolognesi y el Camino Antiguo, al cual denominaremos G. Ahora vamos a unir con una regla los puntos de vigilancia mediante segmentos rectos en la zona donde se registran robo de animales menores. Profesor, esa zona comprende los puntos A, E, F y G. Claro que sí, Jesús. Al unir los puntos de vigilancia A, E, F y G en el plano, ¿qué figura se obtiene? Un cuadrilátero, profesor, porque es una figura que tiene 4 lados.
Al observar la figura en el plano, puedo darme cuenta de que la avenida Francisco Bolognesi, que comprende el tramo del punto A al punto G, es paralela al tramo del jirón Paracas, que comprende del punto E al punto F. Por lo tanto, la figura AEFG es un trapecio, porque las calles comprendidas entre los puntos AG y EF serían las bases, pues son paralelas. ¿Qué clase de trapecio vendrá a ser la figura AEFG? Profesor, acabo de medir cada uno de los ángulos del trapecio AEFG y resulta que el ángulo A y el ángulo E miden 90 grados, mientras que el ángulo G es obtuso y el ángulo F es agudo. Entonces la figura viene a ser un trapecio rectángulo, porque el lado AE, que corresponde al jirón Las Balsas, es recto a las bases AG, que es la avenida Francisco Bolognesi, y EF, que es el jirón Paracas. Claro que sí, Patricia. Un trapecio es aquel cuadrilátero que presenta un par de lados opuestos paralelos. Los trapecios se clasifican en escaleno e isósceles. Y cuando en un trapecio escaleno uno de los lados es perpendicular a las bases, se le denomina trapecio rectángulo. En nuestro caso, al unir los puntos de vigilancia A, E, F y G, la figura que se forma es un trapecio rectángulo. Profesor, inicialmente había pensado que la figura AEFG era un trapezoide, pero haciendo las medidas hemos podido identificar que es un trapecio rectángulo. Muy bien, Jesús. Continuemos. ¿En qué puntos del plano se ha localizado las zonas con escaso alumbrado público, donde se han registrado casos de asaltos? Profesor, estos actos ocurren en el jirón Paracas, desde el jirón César Vallejo hasta la avenida Arica. Esta zona tiene poca iluminación y se encuentra desolada. Es necesario implementar allí puntos de vigilancia. ¿Cuántos y en qué lugares se deben implementar los puntos de vigilancia? En esta zona se deben colocar varios puntos por la gravedad del asunto. Por ejemplo, un punto puede ser la intersección del jirón Paracas con el jirón César Vallejo, que podemos denominar O. Otro punto puede ser la intersección de la avenida Arica con el jirón Paracas, que denominaremos N. Además, estos puntos de vigilancia estarán en cuadras distintas. Me parece muy interesante, Jesús. Pero si observamos en el plano, esos espacios extensos son chacras, y generalmente los delincuentes suelen escapar hacia ellas. Entonces podemos ubicar otros puntos de vigilancia, profesor. Un punto puede ser la intersección de la avenida Circunvalación con el jirón Deustua, al cual podemos llamar P. Del punto O al punto P, si medimos con la regla, es 6 centímetros, lo que en realidad equivale a 300 metros. Como podemos observar, la distancia del punto O al punto P es grande, por lo que resulta necesario implementar un punto de vigilancia. Muy bien, Jesús. El otro punto y el más lejano puede estar ubicado en la misma avenida Circunvalación, intersección con el jirón Óscar Benavides, el cual se denominará Q. Desde el punto P hasta el punto Q hay una distancia de 2 centímetros, lo que equivale a una distancia real de 100 metros. También aquí es necesario un punto de vigilancia. Profesor, creo que otro punto de vigilancia puede estar entre la avenida Tarapacá y el jirón de Ustua, el cual se denominará M. La distancia del punto N al punto M es de 3 centímetros y en la realidad es de 150 metros. Ese punto tendrá un radio de acción 75 metros en una zona que de noche esté desolada y tiene poca iluminación. Gran trabajo, Patricia y Jesús. Luego de haber identificado los puntos de vigilancia en el plano, con la ayuda de la escala y la regla,
vamos a unir con líneas rectas estos puntos. ¿Qué figura se ha formado al unir estos puntos, Jesús? Profesor, es una figura irregular de 5 lados. Sí, profesor, es un pentágono irregular MNOPQ. ¿A qué llamas figura irregular, Jesús? Es una figura irregular porque sus lados tienen diferentes medidas, profesor. Jesús, no solo los lados, sino también sus ángulos son diferentes. Es verdad, Patty. Había olvidado mencionarlo. ¿En qué figuras se puede descomponer el pentágono? En triángulos y un cuadrilátero, profesor. Muy bien, estudiantes. Para culminar este bloque, respondamos la pregunta: ¿qué aprendizajes nos llevamos hoy? Aprendimos a representar en el plano, con regla y con lenguaje geométrico, las zonas de riesgo en la comunidad e interpretar la forma que presentan las zonas de riesgo, empleando las propiedades de las formas compuestas y su clasificación. Estos aprendizajes logrados nos servirán para el desarrollo del próximo programa de matemática, en el que emplearemos estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar la longitud y el área de las zonas de riesgo en la comunidad, empleando cuerpos geométricos compuestos, así como áreas irregulares expresadas en planos. Estudiantes del 5º grado, para consolidar sus aprendizajes, les pedimos que en el plano de su comunidad, donde localizaron las principales zonas de inseguridad ciudadana, ubiquen las zonas de riesgo expresándolas con formas compuestas. Luego, revisen su trabajo considerando los siguientes criterios. Localiza las principales zonas de riesgo de la comunidad en el plano. Expresa con figuras compuestas la forma de las zonas de riesgo de la comunidad, empleando la regla, el escalímetro y el lenguaje geométrico. Expresa su comprensión sobre las propiedades de las figuras tridimensionales compuestas en el plano de riesgo de la comunidad. Asimismo, los invito a reflexionar respecto de sus aprendizajes individuales a través de las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste al resolver la situación problemática? ¿Cómo las superaste? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana son útiles los conocimientos que aprendiste? Agradecemos la participación de Patricia y Jesús. Patricia y yo nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Profesoras y profesores, reconocemos su esfuerzo en el cumplimiento del rol mediador que desempeñan en la educación a distancia. Los motivamos a seguir brindando orientaciones para que los estudiantes localicen las principales zonas de riesgo de su comunidad en el plano y que luego expresen con formas compuestas y con lenguaje geométrico su comprensión sobre las propiedades de las formas bidimensionales compuestas. Finalmente, revisen las evidencias con los criterios presentados. Madres y padres de familia, reconocemos su esfuerzo y dedicación en la formación de sus hijas e hijos. Por ello, les sugerimos seguir acompañándolos en el desarrollo del programa. Dialoguen de manera reflexiva con ella o él sobre lo aprendido y cómo se puede representar en un plano a escalas las zonas inseguras de tu comunidad. Asimismo, realicen el seguimiento en el desarrollo de sus tareas y si presentan dificultades, comuníquense con su profesora o profesor
para que les brinde la orientación correspondiente. Estudiantes, docentes, madres y padres de familia, estamos seguros de que este programa fue de su agrado y les ha permitido aprender. Los esperamos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.